Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jaiber Santiago, docente de inglés, en este caso del grado 6.2, y en esta oportunidad vengo a explicarles los elementos más importantes dentro del idioma inglés. Esta estrategia se implementa conforme al currículo flexible del Colegio Cooperativo 2020. Hay que estudiar en casa. Dentro del idioma inglés, así como en el español, en el alemán, en cualquier otro idioma, encontramos tres elementos muy importantes dentro de la gramática y son sustantivos, verbos y adjetivos. En este momento voy a explicar brevemente cada uno de estos, así como sus características, ya que ustedes pueden encontrar mayor información en las guías de aprendizaje que van a estar publicadas en la plataforma y en las redes sociales. Comenzamos con los verbos, con los sustantivos, perdón. Básicamente los sustantivos son personas, animales o cosas. El carro, the car, perro, dog, persona, person. Los nombres también se consideran como sustantivos. Pedro, Pepito, Sara, Somas, etc. Los verbos son básicamente acciones. Por ejemplo, caminar, que es walk, saltar, que es jump, escribir, que es write. Todas esas acciones se consideran como verbos. Y los adjetivos son características que se le asignan a los sustantivos. O sea, se usan los adjetivos para describir algo o alguien. Por ejemplo, bonito, beautiful, feo, ugly, gordo, fat, etc. Vamos con los sustantivos. Los sustantivos tienen tres características muy importantes. La primera es que nosotros podemos pluralizar los sustantivos. O sea, nosotros podemos tomar un sustantivo, ponerlo en singular y también se puede ponerlo en plural. Como vemos en el ejemplo, tenemos la palabra box, que significa caja. Tiene su forma plural, que es boxes, o sea, cajas. Y tenemos el caso de child, que es niño, con su forma plural, que es children, que es niños. En la guía de aprendizaje ustedes van a poder encontrar las diferentes especificaciones para pluralizar cada sustantivo que vayamos a tomar en práctica. La segunda característica es que nosotros podemos utilizar artículos, ya sean definidos o ya sean indefinidos, con sustantivos. Entonces nosotros tenemos en el primer ejemplo an umbrella, que es una sombrilla. Tenemos a shoe, que es un zapato, o tenemos the activity, que es la actividad. Finalmente, podemos decir que los sustantivos pueden ser contables o incontables, o sea que la palabra como tal se puede o no se puede contar. Por ejemplo, tenemos tomato, que es tomate. Tomato se puede pluralizar, one tomato, two tomatoes, three tomatoes, etc. Pero la palabra sugar no se puede contar. No podemos decir one sugar, two sugars, three sugars. Eso no es posible. Esto lo vamos a ir viendo y abordando a medida que vamos desarrollando las clases, digamos, para ponerle más énfasis a este contenido. Vamos ahora con los verbos. Tenemos dos características de los verbos que son en sí acciones. La primera es que estos pueden cambiar su forma de acuerdo al sujeto que esté realizando la acción. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, I write a book. Yo escribo un libro. Pero tenemos también con otro sujeto que es she. Ustedes ya saben que she es ella. She writes a book, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el verbo write, que es escribir, es diferente con I y con she. O sea, nosotros podemos, o es posible, cambiar la forma del verbo de acuerdo con el sujeto que se va incluyendo dentro de la oración. Y la segunda característica de los verbos es que estos pueden ser conjugados en tres tiempos: pasado, presente y participio. De pronto ustedes me pregunten, ¿pero por qué no en futuro? Porque en futuro se incluye el verbo en su forma original y también se incluye unos auxiliares que a medida que pasa el tiempo los vamos a ir viendo. Por lo tanto, el tiempo futuro no se incluye dentro de estas conjugaciones
en relación con el cambio de la palabra. Por ejemplo, tenemos el verbo speak. Speak significa hablar. Tenemos la forma de presente que es speak, la forma pasada que es spoke y la forma participia que es spoken. Para finalizar tenemos lo que son adjetivos. Ya sabemos, los adjetivos sirven para describir a algo o a alguien. Se caracterizan por dos temas muy importantes. La primera, se pueden utilizar adjetivos para comparar dos o más elementos, obviamente cambiando su forma y cambiando el sentido de una oración. Tenemos el verbo, en el ejemplo tenemos el adjetivo, intelligent, inteligente. Dentro de esa oración yo puedo decir I am more intelligent than you, que en español significa yo soy más inteligente que tú. O sea, estamos utilizando el adjetivo como tal para comparar a dos personas en una sola característica. Y tenemos también que los adjetivos se pueden ubicar en diferentes partes de la oración, obviamente pues cambiando un poco el sentido de la misma y pues de acuerdo al contenido de la oración. Tenemos el ejemplo de fat. Fat significa gordo. Tenemos el primer ejemplo que es a fat man. Si ustedes hacen la clasificación estructural, pueden identificar que man es el sustantivo y fat es el adjetivo. En el primer ejemplo, nosotros tenemos que el adjetivo está antes del sustantivo, pero también se puede poner al final de la oración para decir the man is fat. En la primera oración decimos un hombre gordo, en la segunda oración decimos